máximo repetido 3 veces. A ver, empecemos de una vez. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre cuello parietal. ¿Ya? Cuello parietal. El cuello es la región de transición ¿no? Entre el tórax y la cabeza. ¿Por qué es importante? Por la comunicación de elementos ¿ya? Que van del tórax hacia la cabeza. Por ejemplo, de la boca al estómago, ¿no? Mediante la faringe y el esófago. De las fosas nasales al tórax mediante la laringe y la tráquea cervical, ¿no es cierto? También es importante porque encontramos pues, vasos que ascienden y descienden, ¿no? Ya sean arterias o venas, ¿ya? También es importante porque acá se asientan pues, gran cantidad de linfáticos, ¿no? Bien. Los límites del cuello. A ver chicos, presten atención acá, miren. Este es el hueso mandibular, ¿ya? Esta parte del hueso mandibular se llama rafe. Este es el borde inferior del hueso mandibular y este ángulo se llama gonio. Ángulo mandibular o gonio. ¿Ya? Esto que ven acá es la apófisis mastoides. ¿Correcto? Bien, la línea que está acá arriba pues, es la línea nucal superior que va a culminar en la protuberancia occipital externa. ¿Ya? Entonces, los límites... rafe, ven acá, rafe mandibular, borde inferior de la mandíbula, luego está segunda línea de acá, gonio mastoidea, ¿correcto? Gonio mastoidea, línea curva, ven acá, nucal superior y protuberancia occipital externa, ¿ya? Y luego pues al lado contralateral. Lo voy a repetir entonces, límites superiores del cuello, rafe mentoniano, borde inferior de la mandíbula, ángulo mandibular, línea, gonio, mastoidea, porque va hasta la apófisis mastoides. De esta línea va a la línea nucal superior y de la línea nucal superior a la protuberancia occipital externa, ¿no? Luego va al lado contralateral. Si hay un límite superior, pues tendremos un límite inferior, ¿no? A ver, quiero que presten atención acá. Miren chicos, ¿cómo se llama este hueso? Este es el esternón, ¿no es cierto? Pero, ¿qué parte del esternón es esta? La horquilla. Para ser más exacto, entonces, el límite inferior va a empezar en la horquilla external, ¿ya? Horquilla external. Continúa por el relieve clavicular, llega, ¿ya? ¿Cómo se llama esta parte? Esto que está acá, ¿cómo se llama? La acronio, ¿no es cierto? Llega el acronio y trazan una línea, ¿ya? Del acronio hasta la apófisis espinosa de C7. ¿Correcto? La prominente, ¿se acuerdan de la clase pasada? Esta línea se va a llamar acronio vertebral. Voy a repetir entonces. Borde superior de la horquilla external, clavícula, acronio, línea acronio vertebral que llega hasta C7, la apófisis espinosa, y luego se va al lado contralateral. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas? Bien. Cuando nosotros hablamos de cuello parietal, vamos a hablar de dos regiones. Región anterior y región posterior o nuca. ¿Ya? Región anterior, región posterior o nuca. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es parte de la región anterior. ¿Ya? A su vez, la región anterior se va a dividir en un cuello y un cuello visceral, ¿ya? A su vez el cuello parietal pues
divide en dos, ¿no? El cuello lateral y cuello anterior. Voy a repetir. Ahora que estudiamos cuello, el cuello parietal, en la región anterior vamos a ver los siguientes planos, ¿ya? El tejido celular subcutáneo, la fascia, los planos musculares, vasos y nervios. A ver, chicos, empecemos con lo que es tejido celular subcutáneo, ¿ya? En lo que refiere a piel, en los caballeros pues se aprecian, ¿no? los abundantes folículos pilosos, ¿no? Que va a dar origen pues a la barba, ¿no? La barbilla. En el tejido celular subcutáneo, en las personas obesas pues están las famosas patadas, ¿no? Por acúmulo de grasa. ¿Qué vamos a encontrar principalmente en el tejido celular subcutáneo? ¿Ya? El músculo platismo mioides. 2. Vasos superficiales. 3. El plexo cervical superficial y linfáticos. Vamos a describir cada uno de ellos, ¿ya? Miren, este músculo que ustedes aprecian acá es el platismo mioides, ¿ya? Músculo que ustedes van a encontrar en el tejido celular subcutáneo. Las inserciones superiores o proximales va a llegar hasta la región facial, ¿no? Se va a insertar en la mandíbula de la comisura labial, ¿correcto? Entonces las inserciones musculares, la inserción muscular del platismo mioides, la parte proximal, en la mandíbula y en la comisura de los labios, ¿correcto? La inserción distal o inferior va a ser el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Por debajo, pues, de la clavícula, ¿correcto? Por debajo y por delante de la clavícula. Miren, todo esto viene a ser el platismo mioides, ¿ya? Les había dicho que es un núcleo que ustedes lo encuentran en el tejido celular subcutáneo. La inserción proximal, por acá arriba, de acá, ¿no? Uno a cada lado, ¿ya? Es completamente superficial. La inserción proximal, pues, va a estar dado en el hueso mandibular y de la comisura de los labios, ¿no? Por eso que es un músculo también de la mímica, ¿correcto? La contracción, pues, produce, mira acá la fase de tristeza, ¿no? ¿Ya? Y la inserción inferior o distal, les había dicho que es en el tejido celular subcutáneo por delante y por debajo de la clavícula. ¿Ya? Bien. ¿Qué más encontramos en el tejido celular subcutáneo? Venas superficiales. ¿Ya? Venas superficiales. Si ustedes ven acá, miren chicos, son venas yugulares, ¿correcto? Hay 4 tipos de venas yugulares. Acá solamente vamos a ver 2, ¿ya? Si están hacia adelante, de acá, en forma paralela, este huesito que ustedes ven acá es el ilioides, ¿correcto? Lo que está por encima será por región suprayoidea y lo que está por debajo será región infrayoidea. ¿A dónde quiero llegar? El número de uno son las venas yugulares anteriores. ¿Cómo se origina? ¿Ya? Es una continuación pues de las venas suprayoideas, como ustedes pueden apreciar acá. ¿Correcto? Descienden, miren acá, van a desembocar, ven ustedes acá, al llegar a la altura, miren, este aquí external, hace un ángulo, ¿no? Casi recto, y van a desembocar pues en la vena yugular externa o en la vena subclavia. Vuelvo a repetir,
vena yugular anterior, que origina en las venas supravenulas, descienden paralelamente al llegar a la altura del quid external hacia un ángulo casi recto para desembocar en la vena subclavia o vena yugular externa. Este músculo que ustedes ven acá, ¿ya? Se llama esternocleidomastoideo, ¿correcto? Entonces, la vena que está con el número 2 se denomina vena yugular externa, ¿ya? Vena yugular externa. La vena yugular externa, escuchen bien, se origina por la unión de la vena temporal superficial con la vena maxilar interna. ¿A qué nivel? A nivel de la altura del cóndilo mandibular. Anótenlo, algún día lo entenderán, ¿ya? A nivel del cóndilo mandibular. De acá desciende, ¿ya? De toda relación íntimamente pues con este músculo que es el esternocleidomastoideo y va a desembocar en la vena subclavia, ¿correcto? Perfora la fascia cervical superficial y va a desembocar en la vena subclavia. ¿Qué repertorio atómico tiene acá? Miren, este nervio se va a llamar auricular mayor, ¿ya? Entonces se acompaña del nervio auricular mayor, ¿correcto? En relación entonces con el músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? O sea, va a estar en relación con la cara lateral del músculo esternocleidomastoideo. Entonces la número 2 viene a ser la vena yugular externa. ¿Hasta ahí preguntas? Miren, entonces acá tienen que viene a ser esta la vena yugular externa, ¿no es cierto? Porque este es el esternocleidomastoideo y este nervio ¿cómo se va a llamar? Auricular mayor, ¿ya? La vena que está acá hacia adelante será la vena yugular anterior. Entonces no se olviden, el reparador atómico viene a ser el esternocleidomastoideo, ¿no? Y acá les está manifestando pues que esta vena yugular externa debe desembocar en la vena subclavia, ¿no? Bien, hasta ahí preguntas. Seguimos. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar en el tejido celular subcutáneo? Vamos a encontrar el plexo cervical superficial, ¿ya? El plexo cervical superficial, de acá va a tener 4 ramas, pero ¿cómo se origina el plexo cervical? ¿Ya? ¿Cómo se va a originar el plexo cervical? El plexo cervical no estamos hablando superficial, sino el plexo cervical en general. El plexo cervical se origina por la unión de las raíces anteriores de los primeros 4 nervios cervicales, ¿ya? O sea, se une C1, C2, C3 y C4. C1 se une con C2, C2 se une con C3 y C3 se une con C4. ¿Correcto? Este plexo cervical da 2 tipos de ramas. Unas ramas superficiales sensitivas, ¿ya? Y unas ramas profundas motoras. Entonces estas ramas sensitivas es la que vamos a ver ahora, ¿ya? Plexo cervical superficial. Entonces lo voy a repetir. El plexo cervical da 2 tipos de ramas. Superficiales o sensitivas, profundas o motoras. Entonces hablemos ahora sí del plexo cervical superficial. Va a tener 4 ramas, ¿ya? El nervio occipital menor, 2, el nervio auricular mayor, 3, el nervio cervical transverso o transverso y 4 los nervios supraclaviculares que se dividen en 3. ¿Correcto? Miren, quiero que pongan bien este cuadrito porque acá está todo, ¿ya? Esto que ustedes ven acá de rojo viene a ser el esternocleidomastoideo, ¿correcto? ¿Por qué esternocleidomastoideo? Porque se va a insertar proximalmente la apófisis mastoides, va a tener un fascículo external y un fascículo clavicular. Por eso es que se denomina esternocleidomastoideo. Estos nervios van a emergen por el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿no? En un radio aproximadamente de 3 centímetros, ¿ya? En el
tercio medio de este músculo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Habíamos dicho, miren acá, el nervio occipital menor. ¿Cómo lo van a ubicar ustedes? Porque va a seguir, ya, miren, sigue acá, por el borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Correcto? Luego teníamos el auricular mayor. ¿Cómo lo ubicaban ustedes? ¿Ya? Porque se acompañaba con la vena yugular externa. ¿Correcto? Se acompañaba con la vena yugular externa. Luego teníamos acá nosotros el cervical transverso, esto que está acá, ¿no? Va a cruzar, si ustedes aprecian acá, cruza al esternocleidomastoideo, ¿no? A lo que están apreciando acá también. ¿Ya? Lo ven acá, ¿no? ¿Cómo se origina el transverso? Por la unión de C2 con C3. ¿Ya? C2 con C3. ¿Correcto? Y finalmente ustedes ven acá los nervios supraclaviculares. ¿Ya? Supraclaviculares que es por la unión de C3 con C4. ¿Correcto? Los supraclaviculares se dan por la unión de C3 con C4. Se dividen en tres ramas. ¿Ya? La rama medial, esta que está acá, o external. Hay una rama intermedia, ¿ya? Y una rama lateral o acromial. ¿Correcto? Lo voy a repetir. Se divide en tres, una ramita medial o external, porque se dirige al esternón, una ramita intermedia y una ramita lateral o acromial, porque se dirige hacia la parte lateral al acromio. ¿Correcto? Entonces, cuatro ramas, ¿ya? Fíjense bien cómo lo van a reconocer a la práctica. ¿Ya? Bien. Entonces, miren, acá tienen el esternocleidomastoideo. ¿Ya? Todo esto viene a ser el plexo cervical superficial. Habíamos dicho que emergía por el medio posterior del esternocleidomastoideo. ¿Correcto? Estas son las ramitas supraclaviculares. ¿Qué ramita debería ser esto? El auricular mayor, ¿no es cierto? Porque miren, va a cruzar al esternocleidomastoideo. ¿Ya? Este debería ser el de acá. Miren, si levantamos esto vamos a encontrar nosotros al occipital menor, ¿correcto? Porque se va hacia la región occipital. ¿Ya? El auricular mayor pues se iba hacia la oreja, ¿no? La región de la oreja. ¿Ya? Y los supraclaviculares, como ven ahí, pues se dirigen con sus tres ramas hacia la parte inferior. ¿Hasta ahí preguntas? A ver, chicos, ¿qué músculo es el que está acá? ¿Ah? ¿Cómo? Es el platisma mioides, ¿no es cierto? Es el platisma mioides, miren, es completamente superficial, ¿ya? Es completamente superficial. ¿Qué vena vendría a ser esta? ¿Ah? Yugular anterior. ¿Y estos dos fascículos? Es el esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Pero este es el fascículo external y este es el fascículo clavicular. ¿Qué es esto que estamos cruzando? La clavícula. Graben bien porque vamos a hacer los triángulos del cuello. ¿Ya? Los triángulos del cuello. Entonces, el número 1 viene a ser el platisma mioides. El número 2, la yugular anterior, ¿no es cierto? El 3A, el fascículo clavicular. El 3B viene a ser el fascículo external. Y el número 4 viene a ser la clavícula. ¿Ya? Bien. Miren, acá tienen en toda su dimensión, de acá, el esternocleidomastoideo, ¿correcto? Con el fascículo external y el fascículo clavicular. Le pregunto, ¿qué vena es esta? ¿Ah? Yugular externa. ¿Y esta vena que está acá? Yugular anterior. ¿Correcto? ¿Esto que está acá abajo? La clavícula. Entonces, cuando hablamos de triángulo del cuello, van a ver
3 triángulos a nivel cervical. Esto que está atrás viene a ser el trapecio, ¿ya? El músculo trapecio, este es el esternocleidomastoideo y esta es la clavícula. Todo esto se va a denominar pues triángulo lateral, ¿ya? Hay un triángulo lateral derecho y un triángulo lateral izquierdo, ¿correcto? El borde anterior de los esternocleidomastoideos a ambos lados con el borde inferior de la mandíbula originan el triángulo anterior. Lo vuelvo a decir, límites entonces el triángulo anterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo de ambos lados y el borde inferior de la mandíbula originan el triángulo anterior. Hay un solo triángulo anterior y hay 2 triángulos laterales. El triángulo lateral a su vez tiene subdivisiones, ¿no? Como la vamos a ver a continuación, ¿ya? Se dividirá pues en un triángulo occipital, se va a dividir en un triángulo supraclavicular y un triángulo de los escalenos, ¿ya? A su vez también el triángulo anterior se divide en triángulo carotídeo, en triángulo digástrico, submentoniano y triángulo muscular. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? No anoten, vamos a ver cada uno de ellos. Miren, todas estas estructuras tienen que reconocer en la práctica. Bien, empecemos entonces. El triángulo lateral. Habíamos dicho que el triángulo lateral, la primera división que va a tener es el triángulo occipital, ¿ya? El triángulo occipital. ¿Qué límites va a tener el triángulo occipital? Ven acá, miren primero acá y después van a anotar, chicos, ¿ya? ¿Qué músculo es este que está acá? ¿Ah? Esternocleidomastoideo, ¿correcto? El que está acá atrás, trapecio. Este músculo que viene por acá, miren, es un músculo que tiene, miren, 2 fascículos, ¿ya? O 2 vientres. Es el homoyoideo. Este será el fascículo superior y este será el fascículo inferior. Entonces, si ustedes ven acá, entonces los límites del triángulo occipital va a estar dado, ¿ya? Va a estar dado por el esternocleidomastoideo, el vientre inferior del homoyoideo y el trapecio, ¿correcto? Entonces, el 1 viene a ser el trapecio, el 2, el esternocleidomastoideo, ¿ya? Y 3 viene a ser el vientre inferior del homoyoideo, ¿correcto? Entonces, este viene a ser el triángulo occipital, ¿ya? Triángulo occipital. Hasta ahí se ubican, ¿no? Ya, entonces hay que ver ahora contenido del triángulo occipital. Me quiero demorar en esto, chicos, porque en esto se van a hacer todas las prácticas, ¿ya? Contenido entonces. Miren, este nerviosito que viene, que baja por acá, ven ustedes que está con la letra A, ¿ya? Es el nervio espinal. 11º nervio craneal, que se denomina espinal, ¿ya? Espinal, porque se va al trapecio, ¿no? Para inervarlo, ¿correcto? Es el nervio espinal. Esta arteria que viene por acá, ¿ven acá? ¿No? Es una rama de la subclavia, ¿ya? Es la arteria cervical transversa, ¿correcto? Cervical transversa. ¿Ven acá? Estos músculos que están, miren, que va hacia arriba, lo pueden apreciar acá, ¿no? Es la cervical transversa superficial propiamente dicha. Y después vamos a ver porque son tres cervicales, ya ramas de la subclavia, ¿correcto? No se pierdan, miren, el nervio espinal, que ustedes me digan arteria cervical transversa, estamos bien, ¿correcto? Ya, cervical transversa. Luego, ¿qué más va a ser parte del contenido del triángulo occipital? Este músculo que ustedes ven acá, que vemos en miembro superior, ¿se acuerdan que llegaba hasta el ángulo
superior de la escápula es el elevador de la escápula, ¿ya? Elevador de la escápula, correcto, con la letra C, elevador de la escápula. ¿Qué más encontramos acá? El escaleno posterior, ya este es el músculo escaleno posterior, el que está acá. Con la letra E, yo digo escaleno posterior, pues ahora escaleno medio, ¿ya? Este es el escaleno medio. No se pierdan, fíjense ahí, es el escaleno medio. ¿Correcto? ¿Qué más? Miren, este musculito que está acá, que vamos a ver cuando veamos la región de la nuca, se denomina esplenio. ¿Ya? Esplenio. ¿Correcto? Entonces le voy a repetir, contenido. El nervio espinal, ¿ya? El nervio espinal, la arteria cervical transversa, la cervical transversa. Este músculo se denomina elevador de la escápula, ¿ya? La letra D es el escaleno posterior, ¿correcto? La letra E viene a ser el escaleno medio, ¿ya? Y este músculo que está apareciendo por acá, que ya pertenece a la región de la nuca, se denomina esplenio. ¿Qué más encontrábamos acá? En el tercio medio, pues, del esternocleido mastoideo, emergían las ramas del plexo cervical superficial, ¿no es cierto? Las 4 herramientas del plexo cervical superficial, o sea, la emergencia de las ramas del plexo cervical superficial. ¿Ya? Ahí tienen cualquier cantidad para preguntas del examen, ¿no? ¿Se ubicaron o se perdieron? Ah, chicos, no hay problema si nos demoramos. Ya, el hecho que no avancemos, sino que entendamos. Ya, el asunto es que entendamos. A ver, ¿qué es el número 1? ¿Ah? El trapecio. Estamos viendo límites. 1, trapecio. 2, límite como la discoteca. ¿Qué es esto? 3, oblivideo, el vientre inferior. Ya tiene los límites del triángulo occipital. ¿Ya? Correcto, sencillo, ¿no es cierto? Ahora veamos el contenido. Este nerviosito que bajaba acá, ¿cómo se llamaba? Espinal, ¿no es cierto? Espinal. Esta arteria, si está en el cuello será cervical, y si está cruzando será cervical transversa, ¿no es cierto? Cervical transversa. Este músculo, ¿cómo se llamaba? Elevador de la escápula. Este músculo que está acá, escaleno posterior, correcto. Este músculo que está acá, escaleno medio. ¿Ves? Así de sencillo, ¿ya? Y eso ven ustedes las ramas del plexo cervical superficial. Bien, el esplenio que está acá y la rama del plexo cervical superficial. ¿Listo? Ahora veamos el triángulo supraclavicular, ¿ya? Supraclavicular. Límites. Miren ustedes, el triángulo supraclavicular es esto que está acá. ¿Correcto? El número 3, el número 4 y el número 5. ¿Ya? El 3, el 4 y el 5. ¿Qué es el 3? Vientre inferior del lomo ovoideo. ¿No es cierto? ¿Qué es el 4? La clavícula. ¿Y qué es el 5? El esternocleido mastoideo. Si ustedes quieren ser más exactos, pues el fascículo clavicular. ¿Ya? Entonces, límites. Vientre inferior del lomo ovoideo. 4, clavícula. 5, fascículo clavicular del esternocleido mastoideo. ¿Correcto? Contenido. ¿Ya? Contenido, miren chicos. Esta que está con la letra F, que después lo vamos a ver, son los troncos, ¿ah? Troncos del plexo braquial, porque los cordones lo hemos visto pues cuando hemos hecho axila, ¿no es cierto? A este nivel se van a encontrar los troncos del plexo braquial. Ya entonces la F viene a ser todo esto que está acá, troncos del plexo braquial. La G, miren acá, esto que baja por acá,
es la arteria subclavia. También contenido del triángulo supraclavicular es la vena, ¿ya? O sea, arteria y vena subclavia, ¿ya? Arteria y vena subclavia, ¿correcto? Y miren, este musculito que está acá es el escaleno anterior. Entonces ya tenemos los tres escalenos, ¿no es cierto? Escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior, ¿correcto? Entonces, contenido, cordones del plexo braquial, arteria y vena subclavia y el músculo escaleno anterior, ¿ya? Músculo escaleno anterior. El tercer triángulo del triángulo lateral, ¿ya? Es el triángulo de los escalenos, ¿correcto? El triángulo de los escalenos. ¿Cuáles son los límites del triángulo de los escalenos? Habíamos dicho, de acá, el escaleno anterior, de acá, ¿no? El escaleno anterior con el escaleno medio. Algunos autores consideran, pues, el escaleno posterior también, pero principalmente va a estar dado por el escaleno anterior, el escaleno medio, ¿correcto? Si ustedes ponen escaleno posterior no hay problema, ¿ya? Porque algunos lo consideran. Entonces tenemos el escaleno medio, el escaleno anterior y el escaleno posterior como límites. Como es un triángulo, la base va a estar dada por la primera costilla, ¿ya? La base va a estar dada por la primera costilla, ¿correcto? Contenido. Miren, si este es el escaleno anterior, este es el escaleno medio, ¿qué es esto que estaba saliendo por acá? ¿Ah? La letra A son troncos del plexo braquial, ¿ya? Entonces, primer contenido, tronco del plexo braquial, todo esto que está acá, ¿correcto? La letra E, que ustedes ven acá, es la arteria subclavia, ¿ya? Es la arteria subclavia. Entonces, el contenido son tronco del plexo braquial, ya esto que está con la letra A, y la arteria subclavia. La vena no, porque la vena pasa por delante del escaleno, ¿ya? La vena subclavia pasa por delante del escaleno. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Preguntas? Bien. Bien, chicos, acá tienen el escaleno anterior, ¿ya? El escaleno medio, entonces, y la primera costilla, ¿correcto? Son los límites del triángulo de los escalenos. Escaleno anterior, escaleno medio. Contenido, miren, esta arteria que viene por acá, que está seccionada, viene a ser la arteria subclavia, ¿no? Y estos nervios pues vienen a ser los troncos del plexo braquial, ¿correcto? Entonces, contenido, la arteria subclavia y troncos del plexo braquial. El triángulo anterior, habíamos dicho que va a estar dado por el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde inferior del hueso mandibular, ¿no? Lo que tienen acá, ¿ya? Esternocleidomastoideo y el borde inferior del hueso mandibular va a dar origen al triángulo anterior. Entonces tienen el esternocleidomastoideo y el borde inferior de la mandíbula, ¿ya? Límite del triángulo anterior. El triángulo anterior a su vez se va a subdividir o sea, todo esto vendría a ser el triángulo anterior, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se subdivide? El primer triángulo que ustedes van a ver acá es el triángulo carotídeo, ¿ya? Porque esta es la carótida, ¿correcto? Esta es la carótida. Este es el triángulo carotídeo. Primero, miren acá, chicos, para que no se pierda, ¿ya? Este es el esternocleidomastoideo, ¿correcto? Habíamos dicho, miren, que este es el vientre superior del homoideeo, ¿no es cierto? Y este que está con el número 7 viene a ser el vientre posterior del digástrico, ¿ya? Entonces, ¿qué límites tiene el triángulo carotídeo? El 2 es el esternocleidomastoideo, el 6 el vientre superior del homoideeo, ¿ya? Y el número 7 viene a ser el vientre posterior del digástrico, ¿ya? El vientre posterior del digástrico, ¿correcto?
Contenido, a eso se debe su nombre, ¿no? La carótida. ¿Ya? En el triángulo carotidio, la carótida común se divide en carótida interna y carótida externa. ¿Correcto? En este triángulo carotidio, la carótida externa va a dar su división, ¿no es cierto? Como pueden apreciar acá, esta arteria que viene por acá, ya anoten eso, se denomina tiroidea superior. Se divide entonces en arteria tiroidea superior, en arteria lingual, esta arteria es la facial, ¿ya? En arteria occipital y faringea inferior. Voy a repetir, va a dar la tiroidea superior, se va a dividir en lingual, se divide en facial, en occipital y faringea inferior. O sea, de las 6 ramas que tiene la carótida externa, 5 se van a dividir en este triángulo. ¿Correcto? Van a nacer a nivel de este triángulo. ¿Ya? La sexta rama es la única que no nace en este triángulo y va a nacer más arriba en la celda parotidia, que es la auricular posterior. O sea, yo le estoy diciendo van a 6 ramas de la carótida externa. ¿Correcto? Entonces tienen, les voy a repetir, en el triángulo carotidio, la carótida se divide en carótida externa y carótida interna. ¿Ya? La carótida externa a su vez va a dar 5 ramas a este nivel. ¿Correcto? Excepto la auricular posterior, que va a nacer a nivel de la celda parotidia. ¿Ya? La celda parotidia. Esta es la tiroidea superior, acá tiene la facial, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, acuérdense bien pues que va a dar sus 5 primeras ramas, acá la carótida externa. Y que la carótida común se divide en carótida externa y carótida interna, ¿ya? Por eso se llama triángulo carotidio. ¿Qué otro triángulo tenemos en la región anterior? El triángulo digástrico, ¿ya? El triángulo digástrico. Bien, chicos, este es el borde inferior del hueso mandibular, ¿correcto? El borde inferior del hueso mandibular. ¿Ven ustedes acá el número 8? Tienen el 7 y el 8. Es un músculo que tiene 2 fascículos, por eso se denomina digástrico. ¿Ya? Digástrico. Si este era el vientre posterior, este se denominará vientre anterior del digástrico. ¿Correcto? Entonces, límites del triángulo digástrico. 7. Vientre posterior del digástrico. 8, ustedes ven acá, el vientre anterior del digástrico. Y, para cerrar el triángulo, el borde inferior del hueso mandibular. ¿Ya? El borde inferior de la mandíbula o hueso mandibular. ¿Correcto? Contenido. Miren, esto que está asignado con la letra K, ¿ven ustedes? ¿Ven esto que está acá? Es la glándula submaxilar. ¿Ya? Entonces, contenido va a ser la glándula submaxilar, esta arteria que va para arriba, si se da la cara se denominará facial, ¿no es cierto? Contenido, entonces tenemos la arteria facial, la glándula submaxilar, esto que ven con la letra M, miren, está bajando para acá, ya, pero más arriba, es el hipogloso, ¿ya? La letra M, entonces, miren, baja por acá, es el hipogloso, o 12º nervio craneal. Entonces tienen contenido, la arteria facial, esta es la arteria facial, miren, la glándula submaxilar y el hipogloso. ¿Correcto? El tercer triángulo, el triángulo submentoniano. ¿Ya? Miren, este es el vientre anterior del digástrico. ¿Correcto? Vientre anterior del digástrico. La base va a estar dada por quién? Por este huesito que se llama hioides, ¿no es cierto? Entonces el triángulo submentoniano va a tener como límites al vientre anterior del digastro a cada lado y como base al hueso hioides. Contenido, solamente vamos a tener linfáticos a este nivel, ¿ya? Linfáticos. Nos falta ver un triángulo, el triángulo muscular, ¿ya? Es el triángulo muscular.
Bien chicos, primero lo conozcamos, ¿ya? ¿Qué músculo es el que está acá? El esternocleidomastoideo, ¿correcto? Este es el ilioides. Entonces los músculos que llegan al ilioides, pues, será el omoioideo, esto que está acá, ya, lateralmente, y el esternocleidoioideo, ¿correcto? Vientre superior del omoioideo y el esternocleidoioideo, ¿ya? Y este es el esternocleidomastoideo, ¿correcto? Entonces, límites, uno será el vientre superior del omoioideo, algunos consideran dos, por eso que también les he puesto, al esternocleidoioideo, 3 al esternocleidomastoideo, y hay una línea que pasa, pues, ¿ves? Una línea media, ¿correcto? De tal manera que se cierra el triángulo, ¿ya? Se cierra el triángulo. Miren, esto que ven ustedes acá adentro, ya, es parte de la laringe. La laringe se va a continuar, pues, con la tráquea, ¿no? Entonces la A será con la laringe, la tráquea. Este musculito que está acá abajo, ven ustedes, es el esternotiroideo, ¿ya? Entonces, contenido. 1, la parte lateral de la laringe. 2, la tráquea cervical. Y 3, este músculo que está acá, es el esternotiroideo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, acá coronando esto de acá, pues también está la glándula tiroides, ¿no? Que no se aprecia en este gráfico. Ya, entonces, contenido del triángulo muscular, tenemos la laringe, la tráquea cervical, el músculo esternotiroideo y la glándula tiroides. ¿Ya? ¿Preguntas? Bien. Dentro del triángulo muscular está contenido el rombo de la traqueostomía. ¿Cuáles son los límites del rombo de la traqueostomía? ¿Qué músculo que estaba acá? Esternocleidoioideo, ¿no es cierto? Esternocleidoioideo, y acá el esternotiroideo, ¿ya? Esternocleidoioideo y esternotiroideo. Si ustedes aprecian acá, son dos triángulos, ¿no es cierto? Un triángulo superior de vértice superior, miren, ¿ya? Que va a estar dado por el esternocleidoioideo. Y un triángulo de vértice inferior de acá, que va a estar dado por el esternotiroideo. Y acá tienen ustedes un rombo de las traqueostomías, ¿ya? Rombo de las traqueostomías. Traqueostomías, ¿correcto? ¿Cuál es el contenido? Los primeros anillos traqueales, ¿no? Los primeros anillos traqueales. Por eso que a este nivel, pues, se hace las traqueostomías, ¿ya? También como contenido del rombo de las traqueostomías es el istmo de la glándula tiroides, ¿no? Como van a ver en la próxima clase. Ya, imagínense ustedes la tiroides como una H mayúscula, la parte que está uniendo la H mayúscula se llama istmo. Bien, les había dicho que este hueso se denomina ioides. Lo que está por encima puede ser la región supraioidea y lo que está por debajo la región infraioidea. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a ver la región infraioidea. ¿Ya? Primero veremos la región infraioidea. Los músculos de la región infraioidea se dividen en dos planos. ¿Correcto? El primer plano va a estar dado por el esternocleidoideo y el omoioideo. Y el segundo plano por el esternotiroideo y el tiroioideo. ¿Correcto? Voy a repetir el primer plano, el esternocleidoideo, el omoioideo, el segundo plano por el esternotiroideo, el tiroioideo. ¿Ya? Mejor lo van a entender con el siguiente. Miren, este es el hueso ioides, tiene un cuerpo, ¿ya? Dos astas mayores, dos astas menores, ¿no? El cuerpo tiene un borde superior y un borde inferior. Les pongo esa imagen para que ustedes se puedan orientar, porque los músculos que vamos a ver, pues la gran mayoría lleva hueso ioides, ¿ya? Entonces, veamos el primer plano. ¿Ya? Primer plano. ¿Ven ustedes? Estos músculos lo conocen, ¿no es cierto? ¿Qué es el 1?
el homoioideo, ¿no es cierto? Que es el 2, esternocleidoioideo, ¿correcto? Entonces, el homoioideo y el esternocleidoioideo. Miren, el homoioideo va de helioides, ¿ya? Tiene un tendón intermedio, ¿correcto? Y va a llegar, miren, por dentro de la escotadura coracoidea, ¿no es cierto? Este que está acá, ¿no? Miren, ¿ya? El homoioideo. Eso lo tienen que ver en la práctica, ¿no? Bien, vamos en conjunto a los músculos infraioideos. Este es el ilioides, ¿ya? Este es el hueso ilioides. Este es el homoioideo. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Que está en el primer plano, el esternocleidoioideo, ¿no es cierto? Esternocleidoioideo. Y en el segundo plano tienen ustedes al tiroideo, ¿ya? Y hacia abajo pues estará el esternotiroideo como segundo plano. Nuevamente tienen ustedes acá al ilioides, ¿ya? Con el cuerpo, el borde inferior y borde superior, ¿no? Entonces, tienen al homoioideo, el primer plano entonces, el homoioideo, esternocleidoioideo, ¿no es cierto? El segundo plano, tiroideo y esternotiroideo. Bien, los 4 músculos que hemos mencionado se van a estar inervados por el asa cervical, ¿ya? El asa cervical. ¿Cómo se forma el asa cervical? A ver, miren, este es el C2, C3, ¿no es cierto? El que está bajando por acá pues, es una ramita C1. ¿Ya? Entonces el asa cervical se va a formar en la rama descendente externa de C1, que es anastomótica del hipogloso, ¿no? ¿Ven acá? Entonces, se forma por la rama descendente externa de C1 anastomótica del hipogloso. Y esto que ustedes ven acá, por la rama descendente interna de C2 y C3. Este asa del hipogloso pues, va a inervar a los 4 músculos de la región infraioideo. ¿Correcto? Si les preguntan inervación, ustedes de frente dicen el asa cervical, ¿ya? Asa cervical. Los 4 están inervados por el asa cervical. Lo vuelvo a repetir. Se forma por la rama descendente externa de C1, que es anastomótico del hipogloso, ¿correcto? Y por la rama descendente interna de C2 y C3. Entonces, miren, ¿a qué nivel se van a formar este asa cervical? A nivel del tendón intermedio del homoioideo. Ya, acá tiene la rama descendente externa, correcto, C1, y la rama descendente interna de C2 y C3, ¿no? Y van a formar el asa cervical, ¿ya? Estos son ya ramas para los músculos infraioideos, ¿no es cierto? Acá están, ¿qué músculo están viendo acá? Esternocleidoioideo primero, y el que se va para atrás es el homoioideo. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Bien, chicos, entonces veamos ahora la región supraioidea, ¿ya? La región supraioidea. ¿Qué músculo vamos a ver nosotros en la región supraioidea? 1, el digástrico, ¿ya? 2, el estiloioideo. 3, el miloioideo. 4, el iogloso. Y 5, el genioideo. Ya lo vuelvo a repetir. Son 5 músculos que pertenecen a la región supraioidea: digástrico, estiloioideo, miloioideo, iogloso y genioideo. ¿Correcto? Bien, veamos nosotros primero al músculo digástrico. ¿Ya? Habíamos dicho que es digástrico porque tiene 2 vientres, un vientre posterior y un vientre anterior. ¿Ya? Vientre anterior y vientre posterior. ¿Correcto? Con un tendón intermedio que va a llegar al hueso ioides. El vientre
vientre posterior, miren, esta partecita se denomina ranura digástrica, que está por dentro de la apófisis mastoides. Ya, esto que está acá. ¿Correcto? Ya estamos viendo el vientre posterior. Habíamos dicho que tiene un tendón intermedio, ¿ya? Que va a llegar pues al hueso hioides, que es esto que está acá, ¿no? Por acá llega al hueso hioides. Y de acá, ¿no? Es el tendón intermedio, ¿no? Y el vientre anterior va a llegar a la fosita digástrica, que está en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula, ¿correcto? Esta es la fosita digástrica. ¿Ya? Preguntas. Entonces, no se olviden dos vientres, vientre anterior y vientre posterior. El vientre posterior va a estar inervado por el facial, ¿ya? El vientre posterior va a estar inervado por el facial. Bien, el segundo músculo es el estiloideo. Miren, esto que ustedes ven acá es la apófisis estiloides, ¿no? Entonces va a venir se inserta la apófisis estiloides y llega al hueso hioides, ¿correcto? Va a estar atravesado por el vientre posterior del digástrico, ¿correcto? O sea, ¿cómo lo van a reconocer? Porque este estiloideo va a estar atravesado por el vientre posterior del digástrico, ¿ya? Llega hasta el asta mayor del hioides, ¿no? La práctica, ¿cómo lo reconocen? Porque el estiloideo va a estar atravesado por el vientre posterior del digástrico. Tercer músculo, miren. Esto que está acá, que forma el piso de la boca, se llama miloioideo. Ya es un músculo plano, de tal manera que se une la parte media formando un rafe, ¿no? El rafe miloioideo. Va a venir desde la línea miloioidea, que está acá, la cara de acá, cara posterior de la mandíbula, y va a llegar hasta el hueso hioides, ¿no? Ahí su nombre, miloioideo. ¿Correcto? Va a estar inervado por el nervio miloioideo. ¿Ya? Inervado por el nervio miloioideo. ¿Correcto? Entonces, el músculo miloioideo va de la línea miloioidea hasta el hioides, que parte borde superior del cuerpo del hioides, inervado por el nervio miloioideo. Para que se mareen un poquito, el miloioideo rama del dentario inferior y el dentario inferior rama del quinto 3. ¿Ya? Tiene que ver, chicos, porque si no, poco a poco se van a ir complicando, ¿eh? Van a perder el ritmo, si no. Bien, el cuarto músculo es el hígado grosso, como su nombre dice, ¿no? Miren, este es el hioides y esta es la lengua. Entonces va desde el hioides hasta la lengua, ¿correcto? Hígado grosso, esto que está pintado rojo, ¿ya? El músculo hígado grosso, del hioides a la lengua. Si ustedes aprecian acá, miren, este músculo que está acá, que forma el piso de la boca, ¿ya? Esto que está acá es el miloioideo y este es el hígado grosso, ¿correcto? Ambos músculos van a formar el hiato hiogloso miloioideo. Forman el hiato hiogloso miloioideo. ¿Qué es el hiato hiogloso miloioideo? Es la comunicación que existe entre la región superioidea y la base de la boca, ¿no? O la boca, ¿correcto? El hiato hiogloso miloioideo es la comunicación que existe entre la región superioidea y la boca. Entonces, ¿qué elementos anatómicos van a pasar por el hiato hiogloso miloioideo? Miren, chicos, acá tienen la lengua, ¿ya? Todo esto es la glándula submandibular, no submaxilar, que está acá, ¿correcto? Entonces, el primer contenido del hiato hiogloso miloioideo, ¿ven acá? Este es el conducto excretorio, ¿ya? De la glándula submaxilar. Pero entonces, conducto excretorio de la glándula submaxilar. 2, miren esto que viene por acá, es la prolongación anterior de la glándula submaxilar, ¿ya? 3, el hipogloso. Y 4 también pasan por acá las venas linguales. O sea, 4 elementos, entonces, por un examen, contenido del hiato hiogloso miloioideo. Ustedes dirán, pues, el conducto excretorio de la glándula submaxilar,
ya la prolongación anterior de la glándula submaxilar, el hipogloso y las venas linguales. ¿Correcto? Hasta ahí preguntas. Entonces no se olviden el hiato hiagoso minoideo de la comunicación entre la región suprayoidea y la boca, ¿no? El quinto músculo es el genioideo. ¿Ya? Este que ustedes ven acá son las apófisis geni. Este es el músculo genioideo, ¿ya? En sentido antero-posterior. Entonces van desde la apófisis geni hasta el borde superior del cuerpo del hioides. La apófisis geni están ubicadas en la cara posterior de la mandíbula. Bien. A ver, chicos, ¿sí han entendido? Al menos esto, ¿no? ¿Qué músculo es el que está acá? El vientre posterior del digástrico, ¿no es cierto? Así lo van a ver en la práctica. Y el que está por arriba y más delgadito, ¿qué vendría a ser? El estiloioideo, ¿no es cierto? El estiloioideo, ¿ya? Si este es el vientre anterior, el vientre posterior del digástrico, pues este será el vientre anterior, ¿no? Y un músculo que va en sentido contrario, transversal, que forma el piso de la boca, esto que está acá, ¿cómo se va a denominar? Melioideo. Y el que está al costadito será el iogloso. ¿Ya? Iogloso, ¿correcto? El más medial de todos era el esternocleidoideo, ¿no es cierto? Y lateralmente el que estaba en el primer plano, ¿quién era? El homoioideo, ¿no es cierto? Homoioideo. En el segundo plano estaba, miren, este músculo que viene de hioides hasta el cartílago tiroides, ya hasta la línea oblicua del cartílago tiroides. Se va a denominar tiroioideo, ¿correcto? Y como continuación de la línea oblicua del cartílago tiroides, al esternón se va el esternotiroideo, ¿correcto? Acá tiene los cuatro músculos, pues, infraioideos. Estos dos son el primer plano y este de acá el segundo plano. A ver, chicos, respiren. La clase era tan extensa que la hemos dividido en dos, ¿ya? Bien, hablemos sobre las fascias del cuello. Hay tres fascias del cuello, ¿no? Una fascia superficial, una fascia media y una fascia profunda. Fascia superficial, fascia media y fascia profunda. ¿Ya? Entonces hablemos de cada uno de ellos. La fascia cervical superficial. Miren, primero fíjense acá, chicos, la parte de esta parte posterior va a ser el músculo trapecio, ¿correcto? Esta es una vértebra cervical, esta es la apófisis espinosa de la séptima cervical, ¿correcto? Hay un ligamento que se denomina ligamento nucal que se va a insertar en las 7 apófisis espinosas cervicales, ¿correcto? Y ese ligamento se va a denominar ligamento nucal, ¿ya? Entonces la fascia cervical superficial, ven ustedes acá, se va a iniciar en el ligamento nucal, ¿correcto? Se abren dos hojas de tal manera que miren, va a ser un estuche completamente al trapecio, ¿correcto? Le hace una hoja anterior y una hoja posterior al trapecio, de tal manera que le forma un estuche. Y luego, a nivel del borde anterior del trapecio, pues va a llegar al borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿correcto? A nivel del borde posterior se abren dos hojas de tal manera que cubre completamente el esternocleidomastoideo, formándole un estuche, ¿ya? Luego se unen nuevamente en el borde anterior del esternocleidomastoideo y llega hasta la línea media, ¿no? Y luego pues se va contralateralmente, ¿no? Lo voy a repetir. Fascia cervical superficial. Se inicia en la línea nucal, ¿ya? Le hace un estuche al trapecio. Al llegar al borde anterior del trapecio,
se dirige al borde posterior del esternocleidomastoideo, lo cual también lo envuelve, es decir, le hace un estuche, y se une en el borde anterior y llega a la línea media, ¿no?, del cuello.